Perdóname. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, hola. ¿No se escucha? Sí, ¿se escucha ahora? Sí, ahora mejor. Ah, bueno. ¿Vos a mí me escuchás bien? Mucho gusto. Le quería consultar. Sí, sí, se escucha bien. Muy mal se escucha. Dime, ¿Hola? ¿es más fácil para vos? Sí. ¿Ahí? Hola, hola, hola. Ahí mejor, sí. Ah. Le quería consultar para el examen, segundo examen. Sí. ¿Entran las últimas unidades todas en total o No las que creo, vayamos? no creo que vayamos a dar todo el programa. No creo. Ah, está bien. Sí, lo que vayamos Lo que, viendo en clase. exactamente. Lo que tenemos casi seguro de lo que vamos a dar es terminar todo contratos, terminar responsabilidad, que hipotéticamente ya lo terminamos, terminar proceso contencioso administrativo nacional y provincial, terminar empleado público, creo que servicios públicos lo voy a dar yo, y puede ser que alguna morilla más que podamos dar, que lleguemos a dar. Pero no creo que mucho más que eso. Pero igual nos quedarán Ah, una está o dos bien. unidades, nos quedarán una o dos, tres como mucho unidades sin ver, pero vamos a tratar, vamos a dejar para lo último, creo, aquellas unidades que ustedes pueden haber visto en otra materia, que las incorporamos, que pueden ser dominio público y límite de restricciones. Que ustedes ven, la mayoría vienen En reales. derechos reales. Claro. Sí. Entonces vamos a intentar eso dejarlo para lo... Claro, así nos queda alguna clase de repaso, de consulta antes del parcial. Claro, claro, claro. Bien. Y si estuvimos Muchas gracias. charlando todos, ¿Cómo? perdóname, no, decime. No, que muchas gracias, profesor. No hay problema. Es el 26, creo que es el 26 de noviembre, Sí. ¿no? Sí, habían nombrado algo del feriado, pero creo que es en esa fecha de noviembre. Bien. Sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan bien? Sí, yo a veces lo escucho entrecortado, pero sí, será mi conexión también, puede ser. Sí. Si no, no puede ser. Sí, ahora estoy en Mar del Plata. Si llega a ser Necochea, tengo que hacer un telegrama. Bueno, vamos a hablar con los que estamos, va a ser muy bien. La idea no es, la idea que podamos hablar más entre todos, y la idea es, yo ya dije dos cantadas, no sé si las vieron, donde una hablo de responsabilidad y una hablo de responsabilidad de administración pública y otro de responsabilidad por actividad judicial y por actividad legislativa. Brevemente. Y también hay un cuadro, y unos cuadros que están insertos en la página,
les va a hacer de guía. No es muy sencillo si ustedes lo leen de 10, de 10 a 25. De Berlín, como de cualquier libro, no es fácil, por eso intenté hacer ese cuadro. La idea es la siguiente. Creo que está explicado, pero si lo explica, si lo escucharon y no lo vieron, me preguntan, porque es para eso esto. Lo siguiente. Ustedes, cuando ven en responsabilidad civil, ven una vínculo entre dos personas del derecho privado. Entonces, acá es una de las dos personas, es una persona del derecho público, y por lo tanto, las normas que se le aplican en principio son diferentes a las del Código Civil, respecto de vinculación donde participa el Estado, como hemos visto en todo lo que es el derecho administrativo. En el caso particular de la responsabilidad, no hay mucha diferencia en cuanto a los requisitos, pero sí en cuanto a lo que significa o a lo que abarca cada requisito. Por eso les pido, miren el cuadro, escuchen el contenido y lean el libro. No es fácil, pero ustedes tienen que convertir aquellos conocimientos que ustedes conocen del derecho privado, tienen ciertas modificaciones sustanciales para el derecho administrativo. Aún ante la misma situación. En el video yo les voy a contar, por ejemplo, normalmente todos los daños se consideran ilícitos. Sin embargo, en el derecho administrativo van a haber ciertas situaciones bastante comunes en donde puede haber daños y puede haber indemnización sin haber actividad ilícita. Un ejemplo lo vamos a ver en el futuro inmediato. El caso de todas las decisiones que está tomando la administración pública municipal, provincial y nacional respecto al COVID, en el cual se toman decisiones jurídicas en el marco de un régimen jurídico, pero que afectan al patrimonio de las personas. Desde la obligación de cerrar un negocio, la obligación de no poder transitar en la calle para ir a trabajar. Esa decisión, que hay un beneficio en la comunidad por esa toma de decisión, genera individualmente una afectación en el patrimonio de la país. Supongamos, yo tengo una cervecería en medio de Güemes, la avenida Güemes, la calle Güemes en Mar del Plata. Entonces, tengo una facturación de todos los días de X cantidad de pesos. Existe o se dicta una norma que en el marco de esta emergencia no puede salir a la gente a la calle o me obligan a mí a cerrar parte de mis instalaciones y vender productos en la calle. ¿No? Entonces, ¿hay una obligación legal de actuar? Sí. ¿Es legal? Sí. En principio está justificado. Lo que no está justificado es que yo cumplo esa obligación en beneficio de la comunidad. Y en el beneficio de la comunidad puede ser, es un caso del derecho público que no está previsto en el ámbito del derecho privado. Por otro lado, vamos dejando algunas circunstancias. Dije que yo les dejé dos fallos. Son dos fallos míos, dos sentencias mías que no son ningún ejemplo de nada más que son título disparador, para que ustedes puedan ver
las diferentes circunstancias y cómo trabaja, qué era el juez de un abogado y qué es lo que el juez va a analizar de los hechos y del derecho que habla la parte. Entonces, uno de los casos es un caso de mala praxis. En realidad no es una mala, en realidad, vamos a salir la pantalla completa, vamos a poner, el primer caso es, así es, era un caso de una mala praxis, en el cual se denuncia a los médicos por una afectación de una persona que se había lastimado en la calle. Observen algunas cuestiones, siempre. Primero, fíjense cuando yo les di el cuadro, este que está debajo de la primera charla, como ustedes bien lo saben del derecho privado, y está en la ley, la 26944, el abogado tiene que cubrir en su demanda 4 requisitos. Es decir, para que el juez condene a la contraparte a los daños y perjuicios, tiene que cubrir 4 requisitos por presupuesto. Entonces, el abogado cuando escribe, ustedes cuando escriban sus demandas, lo que tienen que hacer con toda claridad, primero es expresar los hechos en general como fuera. Pero tienen que tener siempre en cuenta una situación. Cada vez que uno habla de me tropecé. Bueno, si yo digo que me tropecé y me lastimé la cabeza, tengo que precisar dónde, cuándo y cómo. Entonces, al juez le tenemos que decir que fue tal día, en tal calle y en tal lugar. El día, el lugar necesita precisiones, no solamente decirlo, sino justificar que ese día esa situación era esa. Entonces, la acción de los hechos tiene que estar después acompañada con una segunda parte de la demanda que ustedes lo saben en derecho procesal, que son las pruebas. Entonces, hay una correlación entre lo que dice y lo que se prueba. Es muy esto porque de esto depende el juicio. Si uno va expresando una circunstancia que después no es acreditada, puede ser que modifique la correlación de los 4 presupuestos. La existencia de un daño, que ese daño sea imputado a alguien del Estado, que ese acto del Estado al cual se le imputa tenga una relación causal con el daño. Y por último, el elemento temporalizador de todo es la regla del derecho público, que es el principal factor de atribución, que existe una falta de servicio. Fíjense unas circunstancias. Usted, el derecho privado, analizan las cuestiones de las malas praxis como una cuestión de un incumplimiento contractual. Es decir, se demanda un hospital o una clínica en el incumplimiento de un contrato. Como contrato no es alguien que está dando un contrato, sino por el contrario, el hospital es una obligación, es una función del Estado. Por lo tanto, la relación que uno tiene con el hospital no es una relación de contrato. Yo no elijo una prestación de un servicio en un hospital o en otro. El hospital es público y es estatal y tiene la obligación de prestar su servicio. Por lo tanto, me escapo de las viejas reglas contractuales. Esto es importante porque bajo el viejo código
Código Civil de Vélez, había diferentes plazos incluso de prescripción. Ahora en el Código Civil no se diferencia la cuestión contractual de la extracontractual. Es más, en las situaciones excepcionales no se diferencian. En este caso, administrativo, fíjense que la 26.940, porque dice la última ley, dice, bueno, para la materia contractual, la ley verá. O sea, el código esto es un trabajo que se va a hacer en adelante, fundamentalmente a partir del trabajo de los jueces, de compatibilizar esto que dice el Código Civil con lo que establece esta ley, si es que eventualmente la provincia de Buenos Aires no saca una ley propia. Entonces, en principio, vamos a aplicar como juez, yo lo aplico para los casos que sean posteriores al 2014, empiezo a aplicar esta ley, casi todos los jueces, la vamos a aplicar en forma supletoria. Es decir, un juez o ustedes como abogados van a decir, ven el año 2020, iba caminando por una calle y me atropella un patrullero con otro auto. Bueno, tiene que tener en cuenta la vigente al momento del hecho. 2020, Código Civil y Ley 26.944. El Código Civil y Comercial, perdón, cuando hablo del Código Civil, quiere decir Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial me va a decir, en principio, este código no es aplicable. Me va a decir la Ley 26.944. Pero para la provincia de Buenos Aires, como para todas las provincias, la provincia tiene que adherir. Hasta hoy no está adherida. Entonces, no hay una ley de la provincia que se adhiera a ese régimen. Como no está adherida, entonces no tengo norma. ¿Cómo hago? El juez va a decir, bueno, como tengo que resolver la situación, voy a aplicar en forma subsidiaria la norma de 26.944, que la voy a aplicar vos, el Código Civil o la 26.944. Pero la 26.944 me dice que para el derecho público no se aplica nunca. Me rechaza. Mientras que la otra me dice sí, siempre y cuando la acepte. Bueno, reemplazo al legislador y supletoriamente hasta que el legislador diga algo, yo le aplico. Lo que hoy en día más o menos está pasando. Yo fíjense que también les dejo una publicación mía de enero de este año de la ley, en el que planteamos unas dudas de todo este sistema. Pero bueno, lo importante es, observen, fíjense, tiene que haber hechos. Los hechos tienen que estar bien definidos, bien expresados, acompañados de una prueba. Cada una de las pruebas, en el caso de mala praxis, la prueba por excelencia es la prueba, la pericia médica. Entonces, tiene que pensar si lo que uno está discutiendo es una cuestión técnica, lo más importante es la opinión del perito técnico. Entonces, tienen que estar bien hechas las preguntas, porque si uno no sabe hacer las preguntas, no se va a responder. El perito no va a decir nada que no le pregunten, y puede ser que ese sea el argumento para resolver esta situación. Pero fíjense, vuelvo a repetir, en el caso del que yo puse como práctico de mala praxis, incluso tiene otro dato. Fíjense que estoy mirando acá. Fíjense que hay una cuestión prejudicial, que es la cuestión penal. Es decir, ustedes vieron que ustedes van en la calle, o pasa algún tipo de esto, se puede hacer en un accidente en la calle o en algún lugar, se hace la denuncia penal. En la denuncia penal, por lo general, que es mucho más rápido que el proceso contencioso administrativo o el proceso civil, inmediatamente los efectos de la determinación del ilícito penal, inmediatamente se hacen pericias médicas. Por ejemplo, me caigo de una moto, me llevan al hospital e inmediatamente se hace una pericia o un médico determina en qué situación está.
Cuando yo vaya a iniciar el juicio, es probable que pase 1 año y medio. Entonces es muy probable que los efectos de mi cuerpo o de mi moto o mi auto no estén más. Entonces lo que es muy importante es remitirse a la IPP, donde en la IPP penal, en la instrucción penal, donde ahí están los datos. Porque yo tengo que determinar cómo estaba la situación del momento del daño, cómo estoy ahora. Entonces, vuelvo a repetir, un buen abogado dice los hechos, cada uno de los hechos lo acompaña con pruebas. Entonces, es muy importante. Y hay veces que lo que más tarda, obviamente, son este tipo de pruebas. Parece una peche, Gabriela. ¿No? En el caso de, fíjense, en el caso sustancialmente de la mala praxis, la importancia del caso reside en que más allá de la opinión del juez o de las partes, la Cámara de Apelaciones va a decir, guarda, acá lo más importante, lo que resuelve todo son los jueces, son los médicos. Los médicos son si dicen que hubo daño o no, y si hubo daño, ¿qué extensión? Por eso es muy importante la determinación de las pericias en materia de daño. El otro caso es un caso un poquito más complejo, un dato más. Yo les dije en la clase pasada, y se lo dije en el video, y se lo vuelvo a repetir. El hecho, el elemento, el factor de imputación, como se llama, es decir, aquello que se le atribuye a la administración pública, puede ser un hecho, puede ser un acto, puede ser una omisión. En el caso de las malas praxis, por lo general son una acción, es decir, es un hecho. Por eso deben, lo más común y lo más probable, que sea un acto administrativo lo que genera el perjuicio. Yo soy un empleado del Estado que estoy trabajando como un temporario, un guardavidas municipal, que lo contratan para la temporada. Llegan al fin de la temporada y dicen, mire, vamos a checar la planta de guardavidas, le damos la baja a Herrera como guardavidas. Ese acto administrativo de baja es el que me genera la afectación. Por lo tanto, el hecho, o mejor dicho, el acto que se le imputa al Estado por el cual genera y es la causa del daño, va a ser ese acto administrativo. ¿Cuál va a ser el daño? Mi detrimento patrimonial. Por eso no tengo obra social, que no puedo trabajar más, el tiempo de indemnización, el daño moral, que eventualmente existiera. Entonces, cuando hay un acto administrativo, recuerden de la primera parte que los actos administrativos se presumen válidos. Si se presumen válidos, quiere decir que antes de determinar que ese acto es la causa de ese daño, el primer trámite que tiene un acto administrativo. Es decir, señor, me dieron de baja, pero me dieron de baja mal. Y es ilícito, ¿por qué? Porque no me llamaron, no tuve derecho de defensa, estoy enfermo y no se puede echar a una persona, no se puede dar de baja a una persona que está con licencia. Sí. Ahora soy protagonista del grupo. Tengo que recorrer los elementos del acto administrativo para decir que se acto nulo. La norma dicen, primero tengo que conseguir la nulidad del acto. Cuando determino que existe administrativo nulo, entro a analizar si no hay acto, por ejemplo, en estos que yo les dije, en el caso de la mala praxis es un hecho, y en el otro caso es una omisión, no hay acto. Por lo tanto, no tengo que impugnar también el acto administrativo. Van a ver
cómo se impugnan los actos administrativos o no en el proceso contencioso administrativo. Pero lo importante es saber qué es lo que me está generando el daño. El daño me lo puede ser un acto administrativo completo, porque digo yo hoy, chicos, no tengo más ganas de dar clases, suspendo la cursada y no la voy a volver a hablar hasta el año que viene. Me dirán, Herrera está loco, ¿cómo va a suspender las clases? Yo me recibo fin de año y necesito las clases. Eso podrá ser un acto, podrá ser un hecho. Entonces, lo que hay que determinar es primero cuál es la naturaleza de lo que me está afectando. ¿Es un acto, un hecho, una omisión? Si eso fuera así, una vez que tengo determinado, si es un acto, tengo que determinar la nulidad. Si es un hecho, tengo que decir, bueno, ese hecho le corresponde como consecuencia jurídica si hay una conducta, una causa y un daño, una mala prestación del servicio, entonces debe haber una indemnización. ¿Está? Fíjense en el segundo caso. El segundo caso es un poquito más controvertido. Primero porque es el caso de una escuela. En el caso de las escuelas, no está previsto en la 26.44. Este viejo bajo el viejo código, las reglas eran jurisprudenciales, es decir, los jueces decían, bueno, más o menos viene por acá la cosa, porque la Corte Nacional o la Corte Provincial nos indicaba jurisprudencialmente por dónde íbamos. En las escuelas, el Código Civil viejo y el Código Civil y Comercial nuevo tienen reglas especiales. Sin embargo, la 26.44 no dice nada sobre eso. Entonces la pregunta que me hacía yo cuando hice el caso en la segunda, es una norma especial del derecho privado, pero el derecho público no tiene esa norma especial. ¿La aplico o no la aplico? Yo resolví aplicarla y por suerte la Cámara me acompañó en eso. Pero no siempre se aplica el derecho privado. En este caso, porque la Cámara normalmente es muy, la Cámara mía, la Cámara de Alcada, es muy recelosa y lo reconozco, y por lo tanto el derecho público, y por lo tanto preservar los principios del derecho público. Pero fíjense un chico es un menor de edad que en el verano, en una escuela de verano, o sea, no es una actividad escolar del periodo lectivo, sino que es, al chico lo llevan a conocer la ciudad, en realidad es en Quequén, en la parte de Quequén, en Necochea, y por un descuido de los maestros y le estropean un pie. Entonces, ahí lo que hay es una omisión, y lo que primero nos preguntaríamos si la responsabilidad es objetiva, si es subjetiva. Bueno, directamente ya nos vamos al Código Civil, le aplicamos en forma subsidiaria y decimos, no es objetivo. El dueño de la escuela le da responsabilidad. ¿Quién es el dueño de la escuela? El dueño de la escuela es la provincia de Buenos Aires. Si fuera una escuela municipal, sería una responsabilidad del Estado municipal. Entonces, ¿qué decimos? Fíjense que yo trato de hacerlo como una regla, casi todos los jueces lo hacen, pero la gente dice primero, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos que dijo la persona, el actor? En su contestación a demanda, y después, bueno, ver qué concluyó en el expediente conforme a las pruebas que me pone a agregar. Entonces, el juez en el razonamiento lo que dice, bueno, a ver, uno dice una cosa y otro dice otra, ¿qué hay acreditado? Por eso es lo importante la prueba. Lo que va a ver es, bueno, ¿qué está acreditado? Y bueno, yo quizás soy muy, tengo un defecto y soy muy exigente en la cuestión técnica. Otros jueces quizás tienen otro tipo de virtudes como ser un poquito más amplio. Pero en la determinación de los hechos empiezo a jugar con las reglas que tengo. Entonces, primero, ¿qué tipo de daño hay? ¿Es un daño patrimonial?
es un daño moral, los daños patrimoniales no necesariamente. Acá hay dos posiciones. Son los uno como abogado, como parte, como contraparte, tiene que ir determinando. Fíjense una situación especial que es por eso que yo lo dejé al caso. Fíjense que es un niño, es un chico de 17 años, que obviamente se presenta con los padres y después se hace mayor durante el proceso, pero fíjense en una situación. La incapacidad que él está pidiendo que se indemnice, es decir, el hecho de haber sido lastimado, el perjuicio que le genera a los 17 años es una incapacidad que va a tener de por vida. Es decir, si cualquiera de nosotros podemos producir algo, ustedes que son mucho más jóvenes pueden producir mucho más o tienen mucho más tiempo de determinación de productividad que yo, que soy mucho más grande. Entonces, se calculan situaciones. Entonces, normalmente, hay una nueva tendencia, una nueva responsabilidad que viene desde Bahía Blanca, en el cual dice, y hay otros principios que fueron adoptados en el derecho laboral, la utilización de fórmulas que hacen un poco más científica la determinación del daño. Este caso es justamente un caso de eso, donde la Cámara Constitucional mi alzada me encerré los daños. Y yo calculé, un chico de 17 años, ¿cuánto tiempo podrá trabajar? Y vamos a calcular hasta los 65 años. Bueno, 65 años. ¿Cuánto puede producir un chico? Y puede producir 10.000 pesos, no sé, un monto mínimo por mes. Bueno, un monto mínimo por mes, 35 años, y eso le tiene que reducir el 20% o el 30% de la incapacidad. Eso se prorratea y es lo que sea. En el caso de la Cámara, dice, no, Herrera, no. Eso es más o menos. Fíjate lo que estoy diciendo, yo te hago un cálculo en el que da mucho más precisiones. Yo le había previsto esto, la verdad, yo conozco a la gente de Bahía Blanca, pero no me animaba a innovar y tampoco, como lo verán, si yo elegí abogacía era para no ver nunca más en mi vida una fórmula. Los únicos números que veo son los de las tarjetas de crédito cuando tengo que pagar o cuando tengo que cobrar mi sueldo. Y acá, cuando me mostró la fórmula, me llevó un tiempo entenderla. Pero, indudablemente, es una cosa bastante sencilla y se determina con mayor seriedad y cientificidad el valor del patrimonio que uno va a perder. Entonces, guarda que esto es muy importante, más allá de la cuestión científica, observen en los montos de la indemnización. Yo creo que dio una indemnización de 200.000 pesos y la Cámara dijo, no, Herrera, sos un animal. Fíjate que hay 1 millón y pico de pesos de diferencia. Entonces, la diferencia de utilizar medios técnicos o ojímetros y elegir este tipo de sistemas es un tema muy importante. Para su cliente, no para sus honorarios, ¿no? Que eso es de lo que ustedes van a estar trabajando. Entonces, es importante prever este tipo de circunstancias. Uno tiene que saber, la Cámara Civil, últimamente con esta pandemia, está con ¿no? Cámara Civil, lo estaba escuchando, obviamente, como cualquier usuario. En charlas, y la Cámara Civil también está adoptando este tipo de criterios. Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata y Cámara Civil y Comercial, cuando hay un problema de incapacidad, entonces dice la indemnización está tasada. ¿Qué es un problema de incapacidad? Es un problema que si yo voy andando en auto, choco contra un camión de la policía y yo no me hago nada, lo único que tengo que indemnizar es el daño material de mi auto.
Pero si yo en realidad, el que va a chocar, soy, no sé, Maradona, o el Maradona o Messi, y chocamos a Messi, y que no se le lastime el pie, porque lo que voy a tener que pagar va a ser multimillonario, porque es el detrimento lo que va a dejar de ganar él durante toda la vida. Entonces, acá hay dos circunstancias, porque puede haber un juicio laboral, pero también puede haber un juicio civil, o incluso los dos. Entonces, hay que ir perfilando esta circunstancia. Yo lo que no quiero molestarlos más, no quiero atacar esta noche. Lo que les quiero dejar en claro es, ahí van a encontrar la cuestión práctica concreta. Ahí van a ver los elementos en la vida real, cómo van funcionando. Entonces, es muy importante para ustedes que puedan ver cómo juega en la práctica. Porque eso es lo que mañana se le va. No sé si alguno leyó, no sé si alguno me quiere hacer una pregunta concreta, pongan, saquen el ruido, hagan preguntas lo que quieren hacer o escriban, no sé si hay algo escrito, como quieran, pero fíjense que esto es también, esto está hablando de casos administrativos. También les puede interesar, en la segunda clase está por cuestiones jurisdiccionales. Aquellos que les gusta el proceso penal, hay circunstancias, por ejemplo, de un daño, cuando una persona es imputada y es procesada y detenida, y después durante el proceso, o no se le imputa un delito, o se le imputa, pero el juez, o otro juez o una instancia superior declara nulo todo. Entonces, fíjense que también ahí el Estado, pero ya no en el ejercicio de la función administrativa, sino en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, acá el problema es que el juez actuó mal, un juez ha actuado mal. Es que hay una decisión judicial. Esto no forma parte, es un plus, no forma parte de la administración pública. Es un juez, una decisión judicial. Puede ser algo peor. El juicio duró 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, puede durar tantos años, puede durar 20 años para que después me digan que estoy libre. No, pasa mucho en sumarios administrativos de empleados públicos. Los suspenden. Y yo decía, bueno, vamos a suspender, te tomamos un sumario que como máximo te podemos aplicar una sanción de 30 días. Bien. Y lo tienen 3 años la persona suspendida sin trabajar. ¿Y cómo 3 años sin trabajar cobrando el 50% del sueldo o no cobrando nada? Tiran como máximo 30 días. Entonces, hay que ver, hay que buscar ese tipo de daños. Lo que les va a venir a ustedes en el día a día, lo que muchas veces los abogados no lo hacen porque no lo saben. Porque es muy nuevo en el derecho administrativo. Es muy nuevo porque tenemos tribunales desde el año 2003 recién en Mar del Plata. Entonces, es muy sencillo, es muy común, es mucho más común de lo que pasa. Antes del 2003, un proceso de esto significaba tener que ir en única instancia a la corte en La Plata, en lo que es ordinario. Por lo tanto, era muy costoso, primero porque había que llamar a un abogado acá en Mar del Plata, y otro, después, una relacionarse con única instancia para toda la provincia. ¿Se imaginan todos los empleados municipales, todos los empleados de la provincia en un solo órgano? ¿No? En la corte lo único que hacía es a los cachetazos sacar procesos, para no tener que trabajar tanto como es razonable. Ahora tienen un juez contencioso administrativo en cada cabecera departamental. Mar del Plata, como es una ciudad muy grande y con un índice de litigiosidad muy importante, tiene 2 juzgados contenciosos administrativos. Entonces, no solamente el perjuicio lo puede generar la administración pública
a través de un acto hecho una omisión. También lo pasan los jueces. De hecho, el primer fallo, el gran fallo que abre el derecho público en la actualidad, y lo van a ver en los libros, y creo que lo comenté en el video, es Badel. Badel es un caso de unos terrenos en Necochea. Miren qué casualidad. Entonces, ese es el que abre la nueva doctrina, nueva jurisprudencia argentina en materia de responsabilidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es un tema muy nuevo, muy de actualidad, muy pocos se dedican, muy pocos se dedican. Yo me acuerdo cuando fue el intendente Pulti, que hizo bajar las marquesinas de los locales porque afectaban el medio ambiente. Yo digo, si yo tengo un local, como me acuerdo, los locales de la peatonal, o Sacoa, quien no, yo por lo menos ubicaba el cartel de Sacoa, no sé si existe más de eso, pero el teatro que ubicaba de chico era el cartel de Sacoa, y cuando venía a Mar del Plata de chico lo que quería, veía la luz y sabía dónde era Sacoa. Le sacás el símbolo, donde todo el mundo, toda la gente no busca más Sacoa porque ni se acuerda ya. Esa pérdida, dije, bueno, va a perder juicio millonario la municipalidad. ¿Por qué? Por la responsabilidad legítima. No sé que afecta al medio ambiente, pero vos me dejaste ponerlo. Probame que yo estoy afectando al medio ambiente. Yo, por el beneficio de la comunidad, estoy perdiendo clientes. Y estoy perdiendo clientes. Entonces, muy importante. Yo ahí en los audios le dejé un caso de Punta Mogotes también. Son muy importantes, quizás la parte más linda del derecho administrativo, lo relativo a la responsabilidad de Estado. Bueno, fíjense, yo la próxima clase, creo que el viernes que viene no voy a estar yo, creo que viene Osvaldo, va a dar una clase. Yo voy a dejarles en la semana, vamos a empezar Yasmín, que va a empezar con proceso contencioso administrativo. La materia daños va íntimamente relacionada con el proceso. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay un acto, hay un hecho, una omisión que me genere daño. Puede ser que me genere daño, pero si no tengo motivo que yo haga daño. Por lo tanto, me viene una cuestión de paralelo que, bueno, a ver, ¿cómo inicio yo el proceso judicial contra la administración pública? Bueno, me vino un empleado, vino Chocobar, iba caminando y me preguntó quién me lastimó. O mató al padre de mi cliente, o al conviviente de mi cliente. Puedo tener derecho a pedir por ser conviviente y no casado. Muchas veces a mis amigas mucho más jóvenes le digo, casate, porque si tenés un problema de daños, le pagan más a la esposa que a la conviviente. Es un detalle, pero el casado no tiene que probarlo, nada más que con la certificación. Y por el solo hecho de estar casado ya genera un deber de prestación. El conviviente tiene que demostrar que convivía, que había una sociedad, bla, bla, bla. No es difícil como antes, pero no es tan fácil. Entonces no es un chiste. Pero hay que precisar esta cuestión de daños en un trámite, en un proceso. Bueno, a ver, ¿a dónde interpongo la demanda? ¿Contra quién demando? Es lo mismo en Mar del Plata. Si choco por un agujero en la calle, por un pozo en la calle, demandar al Envisur, a Obras Sanitarias o a la municipalidad. Si los tres son municipales, no es lo mismo. Acuerden, ente descentralizado. Tienen que ver si el pozo era un pozo que lo hizo Obras Sanitarias o lo hizo Envisur, o si era un pozo hecho solo. Yo en 2 días tuve un juicio de daños, donde una chica iba por la bicicleta, un día de lluvia y se cayó un pozo, un bache en la calle, obviamente. Como Mar del Plata, como Mar del Plata, pero con agua no se ve.
se lastima, pierde dentadura, pierde la boca, tenemos una serie de dramas. Probamos todos los dramas, pero nunca pudo probar la chica que ese día de lluvia, ese día llovía, ese día fue en la calle, ese día fue porque no, el abogado no lo probó eso. Ni siquiera buscar al dueño de la casa donde fue el accidente o al ambulanciero que la vino a buscar. Ustedes como profesionales tienen que estar preparados para prever toda esa situación. Por eso es muy importante, lo más importante, yo lo aprendí de grande, lo más importante es leer este tipo de jurisprudencia. No en este caso es fallo mío, porque son muchos pavos que no tienen un objetivo técnico. Fallos de cortes, donde se determinan y donde están los vericuetos reales de donde se ve un buen abogado. ¿Qué tipo de prueba hubo? Si se opuso a la pericia, y no se opuso, si él propuso un médico perito genérico y no un especializado, y el genérico, un perito psicólogo, si se puede hacer un daño por un perito psicólogo, esas son cuestiones que la facultad no se las va a explicar. Él le va a decir que es el daño moral, pero no le va a decir, nadie le va a explicar, porque ni los abogados ni los jueces tienen una regla clara. ¿Cómo lo sabemos? Leyendo jurisprudencia. Yo sé que lo que digo ustedes no lo van a hacer porque tampoco lo dicen como estudiantes. Pero les quiero advertir para cuando dentro de unos años digan, uy, sí, Herrera nos decía que damos jurisprudencia. Recuerden, no, hay publicaciones que son gratuitas. Varios años leo todos los días diario judicial, aunque sea a veces para mirar, es un diario por internet, donde hay novedades en materia laboral, contencioso administrativo, todos los días sacan criterios, y uno lee un breve comentario de un fallo, y todos los días hay comentarios, y ahí es donde se va agudizando la mente del abogado, donde ve si hay que pedir la culpa, si es objetiva, si están suspendidos los procedimientos, ¿qué debo hacer? Yo no tengo mayores inconvenientes porque ustedes adviertan que yo soy juez. No tengo en mí la obligación o el sentido de ocultar alguna información. Al contrario, me gustaría tener toda la información que yo sé, porque depende de ustedes que cerrarme el trabajo. Un buen abogado a mí me allana el trabajo, porque sé lo que sabe. Un abogado que nunca hizo derecho administrativo, yo me doy cuenta y me agarro la cabeza y digo, mirá lo que escribe, por favor. Me estoy diciendo acto administrativo y me estaba aplicando la ley nacional y estamos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, encima si fuera uno mío, peor, me quedo suicidado. Digo, pero si yo le dije que acto administrativo en la provincia de Buenos Aires tiene una legislación diferente a la nacional. ¿Entendés? Ese tipo de circunstancias, ese tipo de avidez, de agilidad que le da la gimnasia de la lectura es impagable y van a hacer la diferencia. En este tipo de materias es fundamental, no materia de derecho administrativo, de daño en general, sea civil, laboral o administrativo. Bueno, no sé si me quieren hacer una pregunta, yo iba a hablar unos ratitos nada más. Si me quieren hacer una pregunta, cualquier cosa, me mandan un mail. Yo creo que entonces le dije que el viernes que viene va a venir Osvaldo, en el otro creo que vamos a hablar algo de proceso y si puedo hablaré algo de servicios públicos. Alguien me preguntó, creo que fue Karen, me preguntó qué temas entrarían en el parcial. Vamos a tomar hasta donde lleguemos. La metodología no la sé cuál va a ser. Nada más que para hacer una maldad y para ponerlo un poquito nervioso, no ustedes que están conmigo ahora, habría que hacer un off acá, para los que van a escuchar esto, que no vinieron hoy, a eso le tendría que tomar oral. Y para los que vienen a las clases, le tendría que tomar el práctico. ¿tá? Porque son 50 y pico de alumnos, que la mayoría son muy buenos alumnos porque tienen 9 y 10, 8, 9 y 10. O sea que me gustaría ver cómo van a resolver estas cuestiones en un examen oral. Vamos a ver si ustedes que tengo la foto de quiénes son los que vinieron
pero el resto podríamos hacer un examen oral tranquilamente. Veo que en otras materias están haciendo. Bueno, esto lo vamos a ver con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe, por ahora no. Bien, ¿me escucharon bien todo? Sí, yo tengo el problema ese que se me entrecorta Sí, yo sé, la te conexión, escucho muy entrecortado. el audio, pero debe ser mi conexión del Wi-Fi, no sé. Sí, probable. No sé si los otros, si los otros me escuchan bien es porque... Debe ser cuando me pongo los... Sí, No, se entrecorta. sí, ¿Se dicen los corta? chicos que sí. Ah, ¿Se entrecorta la parte mía? No, de la compañera. Ah, de Karen. ah. Bien. Debe ser del auricular, siempre me pasa lo mismo. Bien. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, me escriben al mail, escríbanme al mail privado porque el mail de la facultad se me manda mensaje, no, lo respondo, no me doy cuenta, lo respondo y después me dice, veo que dice no responder por acá y tengo que ir por otro lugar. Bueno, es medio grandecito y no se me hace tan fácil todo. Pero bueno, quedamos así. El lunes, este lunes, pues, me imagino que seguirá el doctor López, el martes creo que seguirá Yasmín y el viernes creo que Osvaldo termina todo el contrato. ¿Está? Bueno, Bueno, profe, nada, muchas gracias. gracias a ustedes y buenas noches, buen fin de semana, que la pasen bien. Gracias por... Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a Chao. ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.